Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mario Manuel Hernández Rodríguez. Soy residente de tercer año de la especialidad de imagen. Me tocó dar el tema de color uno. El profesor titular del curso es el doctor Daniel Flores y el coordinador del módulo es el doctor Álvaro Vargas Caro. Bien, como objetivos me planteo los siguientes. Primero, identificar las enfermedades no neoplásicas más frecuentes que afectan al colon, conocer los aspectos generales de cada una de estas enfermedades, y establecer los datos radiológicos más útiles en la caracterización de cada una de ellas. El índice, pues, es el que ya conocemos, en general alteraciones congénitas, donde hablaremos de la malformación anorrectal, enfermedad de Hirschsprung y enfermedades inflamatorias, poniendo especial atención en la colitis ulcerosa crónica inespecífica y el colon neutropénico. Y como tercer subtema, las enfermedades diverticulares. Bien, hablaré primero de las alteraciones congénitas y de esta la malformación anorrectal. Tenemos como definición, primero hablaremos de definición y epidemiología. Tenemos como su definición que es un grupo de anomalías congénitas que afectan a la parte distal del recto y del ano. Eh, están muy asociadas a afectaciones de la vía urinaria y genital, y se puede presentar como un ano hiperforado, atercia entérica distal o presencia de fístulas. Entre su principal epidemiología, tiene una incidencia de 1 a 5.000 nacidos vivos y forma parte del 25% de las malformaciones digestivas. Es un poco mayor la incidencia en hombres, de 1.41 que en mujeres, y según su clasificación, que lo veremos un poco más adelante, ya sea lesiones bajas o lesiones altas, se ve que las lesiones bajas son similares en hombres y mujeres, y las lesiones altas son un poco más frecuentes en los hombres. El 70% se asocia a síndromes y anomalías congénitas. No me detendré mucho en esto porque ya se habló de la embriología, pero tocaré cierto punto que se me hace importante, ¿vale? Para entender la fisiopatología es importante recordar el desarrollo del tabique urorectal. Eh, Tenemos aquí representado en esta imagen al tabique urorectal con el número 4 y con el número 2 tenemos representado la membrana cloacal. Conforme el embrión se va curvando, produce la presencia que se creen ciertos pliegues, ¿vale? Estos pliegues están representados con el número 5. Dicha curvatura y la formación de estos pliegues hace que conforme pasa el tiempo, la curvatura se vaya acercando a la membrana cloacal hasta que va a llegar un punto en que la membrana cloacal eh, y el tabique urorectal se van a tocar y se va a dividir esta membrana cloacal en una porción ventral que va a formar el seno urogenital y una región dorsal que va a formar la porción del recto y del canal anal proximal. Aquí está representada con el número 7 el seno urogenital y con el número 8 y 9 el recto y del canal anal. El número 10 era lo que antes era la membrana cloacal, pero ahora va a formar el perineo, la región perineal. Bueno, ¿por qué es importante esto? Eh, es importante ya que si ocurre una alteración en la formación, una alteración en esta división, va a formarse un orificio anal ectópico o fístula. El segundo punto que es importante es que en la semana, al final de la semana 7 de gestación, se va a producir una oclusión fisiológica en el canal anorrectal, que está, y al final de la octava semana, esta oclusión, vamos a llamarla fisiológica, va a desaparecer. De manera que si ocurre una alteración entonces en la semana 7 y 8 va a aparecer el llamado ano normal o un ano imperforado, ¿vale? Creo que esto es lo más importante de esta diapositiva. Bien, la malformación anorrectal se asocia muy frecuentemente a alteraciones
del seno, alteraciones urogenitales por la ya comentado en la embriología previamente descrita, pero también se va a asociar a alteraciones de la columna vertebral y de la espina, de la médula, perdón. La principal asociación sindrómica que tienen es con el síndrome Baxter, que como ya sabemos son siglas para describir anomalías vertebrales, anomalía atresia anal, malformaciones cardíacas, fístula traqueoesofágica y anomalías renales y de las extremidades, ¿vale? Pero lo más frecuente en un 60% es que se asocie con alteraciones urogenitales. Dentro de la clasificación hay dos que hay que tener en cuenta: la clasificación de Widespread de 1984 y la clasificación de Krickenbeck de 2005. La primera, la clasificación de Widespread, va a utilizarse para clasificarlas en altas, intermedias o baja, y esto va a depender de la posición del saco rectal en relación con el cabestrillo puborectal. De manera que si el saco rectal está eh, una distancia de este cabestrillo de más de 15 milímetros, será alta. Si está entre 15 y 10, será intermedia. Y si está menor de 10, será baja. La de Kiekelberg también utiliza la posición del saco rectal, pero además la presencia o ausencia de fístulas, el tipo y la localización de estas, teniendo estos 5 tipos, ya sea recto perineal, recto vestibular, recto uretral vulvar, recto vesical y recto uretral prostático. Bien, en cuanto a la clasificación de las fístulas, primero hablaremos en hombres, donde podemos encontrarlas por malformación anorrectal alta, las cuales se pueden extender anteriormente a la base, en el tipo 1 hacia el pene, en el tipo 2 a la uretra vulvar, en el tipo 3 a la próstata y en el tipo 4 a la vejiga urinaria. Y en las fístulas de la clasificación baja, la tipo 1 va a desembocar en el escroto y la tipo 2 y 3 va a desembocar en el perineo. Bueno, en la mujer principalmente se encuentran fístulas en la malformación anorrectal baja, en el tipo 1 en el perineo y en el 2 en el área vestibular. Eh, Puede existir además una anomalía cloacal, que es cuando hay una abertura perineal externa única con canal corto o canal largo, que están representados en la imagen con el número 1 y con el número 2. Y generalmente también puede haber una fístula recto-vaginal, pero esta es extremadamente rara. Bien, aquí hay una tabla donde podemos observar estas fístulas comentadas en el varón o en la mujer. Se las dejo para que puedan revisarla con más calma. Ok, dentro de la clínica, pues es un poco lógico que va a depender si es alta o baja, ¿vale? Si es alta, los principales datos que se verán, pues será un hoyo anal subdesarrollado, un perine plano y un surco poco visible. En la baja, un orificio fistuloso, la presencia de meconio, las perlas perineales, el perineo ondulado, el micropene que puede asociar hipospadias y genitales ambiguos. Y estas son imágenes clínicas de los datos descritos previamente. Bien, ya entrando un poco en materia nuestra, tenemos primero el diagnóstico imagenológico por radiografía convencional. Los datos que veremos serán poco específicos y tenderán más a ser indirectos. Eh, pues veremos distensión de asas intestinales, ausencia de aire distal, si hay alteraciones vertebrales y sacras, también datos sugestivos de anomalías cardíacas y alteraciones costales. Eh, Como en esta radiografía anteroposterior tóraco-abdominal en el paciente en decúbito supino, se observan múltiples anomalías vertebrales torácicas marcadas con las flechas negras en relación con hemivértebras y vértebras en mariposa a nivel torácico. También este paciente tiene distensión de asas intestinales y una ausencia de gas rectal. En esta segunda imagen de radiografía lateral de columna se puede observar un paciente con igual diagnóstico de
malformación no rectal, pero tenía fusión parcial de las vértebras sacras. Bien, dentro de la radiografía convencional hay algo que también se llama el invertograma. Este se realiza por una radiografía lateral de abdomen, y esto se hace con la intención de medir la distancia entre un marcador que se pone en la zona donde debería estar la fosita anal y el aire de la porción distal visible del saco rectal. De manera que si esta distancia es mayor de 2 centímetros será de tipo alto, y si es menor de 2 centímetros será de tipo bajo. Cabe decir que esta técnica es cada vez menos usada y se recomienda entre las primeras 12 a 24 horas de vida. Bien, el siguiente estudio es el ultrasonido. Se hace un ultrasonido perineal con el fin de medir la distancia entre la superficie cutánea de la foseta anal y la porción distal del saco rectal. Se realiza en una técnica en un paciente en decúbito supino con la pelvis y las piernas elevadas. En esta imagen es un ultrasonido transperineal en escala de grises en modo B, donde representado con la flecha roja superior se observa el canal anal y en la flecha roja inferior el recto. De manera que se tiene que medir esta distancia, y si mide más de 15 milímetros se dice que es de tipo alto, y si mide menos de 15 milímetros es de tipo bajo. En este paciente midió 17 milímetros, por lo tanto es de tipo alto. Bien, otro estudio que nos puede ser útil es la cistourografía miccional, y esta se va a pedir cuando existen datos anormales renales o vesicales en ultrasonido o por clínica. Y los principales datos que veremos será de reflujo vesicoureteral e hidronefrosis hasta en un 60% de los casos. Y también es útil para detectar fístulas. Como en esta eh, imagen de cistourografía miccional en proyección oblicua derecha, donde se observa marcada con la flecha blanca una agenesia parcial del sacro y total del coxis. Además, el paso del medio de contraste en la vejiga con ascenso hacia los riñones, observando dilatación pilocalicial en relación a un reflujo vesicoureteral de manera bilateral. También hay extraluminación del medio de contraste con una conexión hacia la porción caudal del recto en relación a una fístula vesicorrectal en un paciente con una malformación anorrectal ya diagnosticada. Bien, otro estudio es el colostograma distal. Este se lleva a cabo con la inyección de contraste hidrosoluble a través de un catéter de Foley insertado en la colostomía distal, y se hace con el fin de demostrar fístulas y ver la posición del saco rectal. En esta imagen de colostograma distal en proyección lateral en derecha, donde se identifica paso de medio de contraste a través del cabo distal, a su vez que se opacifica, se identifica y remarcado con las flechas blancas, una extraluminación del medio de contraste con dirección hacia la región vulvar de la uretra, en relación a una fístula recto-uretral en un paciente con diagnóstico de malformación anorrectal. Bien, el gold estándar es la resonancia magnética, ¿vale? Se hace una resonancia magnética de columna y enfocada, bueno, de columna y de pelvis. De columna si se sospechan o se han visto datos de anomalías vertebrales en estudios previos como radiografías, o de afectación de médula espinal, si se sospechan datos clínicos de afectación de médula espinal. Si la resonancia magnética se enfatiza en pelvis, esto se hace para buscar la posición real de la bolsa rectal, su tamaño, su morfología y el grado de desarrollo de los músculos esfintéricos. También se hace con el fin de identificar y caracterizar fístulas. En esta imagen de resonancia magnética en pelvis, en adquisición sagital ponderada en T2, se usa para evaluar, bueno, quiero ejemplificar que se utilizan dos líneas para evaluar la malformación anorrectal. Estas dos líneas son de referencia. La primera línea, que es la horizontal roja, se va a trazar siguiendo el plano cubococcígeo, y la segunda línea vertical roja
es una línea que se traza perpendicular a la primera. Se comenta que las adquisiciones transversales deben hacerse siguiendo la primera línea y las coronales la segunda línea. Esta línea también los van a ser útiles para decidir si se trata de una malformación alta o baja, según si se encuentra por arriba o por debajo de esta línea pubococcígea. En este caso, es un estudio de resonancia magnética de pelvis en una adquisición sagital ponderante 2. Como dato positivo, marcado con la flecha blanca, se observa la posición alta de la bolsa rectal. También se observa, como datos agregados, una hiperintensidad en el cabo distal, la cual, si la seguimos, vemos que tiene una conexión con la pared posterior de la vejiga, en relación a una fístula rectovesical. Asociado también vemos una agenesia parcial del sacro en un paciente con un diagnóstico de malformación anorrectal de tipo alto. Bien, la siguiente enfermedad congénita de la que hablaremos es la enfermedad de Hirschsprung. Esta enfermedad es un trastorno congénito que se caracteriza por la ausencia de células ganglionares del sistema nervioso entérico. Entiendes eso como el plexo submucoso y el mientérico, en la zona más distal del colon. También se le conoce, por lo tanto, como un megacolon aganglionar congénito. Fue descrita por Harald Hirschsprung en 1888. Dentro de su epidemiología principal, en hispanos se da en 1 a 8.000 recién nacidos vivos, en asiático de 2.8 a 100.000 nacidos vivos. Sobre todo también se verá muy vista en la raza blanca y recién nacidos a términos, y es un poco mayor, bueno, es un tanto mayor en hombres que en mujeres, la incidencia de 3.5 a 1, diciéndose que hasta el 84% ocurre en hombres. El 70% se da en casos aislados y en el 30% a otras anomalías congénitas. El síndrome con el que es 10 más veces frecuente encontrarlo es con el síndrome de Down y otras malformaciones que se pueden encontrar y que están asociadas y debemos de buscarlas es malformaciones cardíacas, malformaciones urinarias y malformaciones craniofaciales. Bien, dentro de la fisiopatología hay dos puntos importantes que hay que abordar. Primero es la falta de la migración intestinal de los neuroblastos desde la cresta neuronal hasta el intestino. La segunda es que los neuroblastos que sí lograron migrar tienen una degeneración. Eh, Esto va a hacer que se afecten las células del plexo mientérico de Auerbach y el submucoso de Meissner. Otra cosa es que sí va a haber los nervios extrínsecos se van a dispersar axones en el intestino, estimulando su contracción. Todos estos cuatro puntos nos van a llevar a un espasmo del colon denervado debido a los nervios extrínsecos y se verá como una oclusión funcional. Bien, esta imagen es muy representativa y debemos de grabarla en nuestra mente, que existen, vamos a decirle, tres zonas. La zona sana, entre comillas, que es la zona ganglionar, que esta se verá dilatada, secundario al acúmulo de heces, de gases y a un peristaltismo que va a tratar de vencer la estrechez de la zona denervada. Esta zona denervada va a ser el segmento distal que va a carecer de células ganglionares, es decir, esta va a ser la zona enferma. Y hay una zona entre estas dos, que es la zona de transición, que es una zona de hipertonía. Veremos que esta es importante ya que hay un dato imagenológico que nos va a hacer buscarla para sospechar de enfermedad de Hirschsprung. Bien, la clínica pues es también un poco lógica, ¿no? Pensarla. No hay una eliminación de meconio a las 48 horas por parto. Puede haber vómito bilioso, distensión abdominal. eh, Entre las complicaciones más frecuentes está la enterocolitis y sepsis por perforación. Bien, la clasificación va a depender de la longitud del segmento agangliónico. Tendremos cuatro tipos. La ultracorta,
que va de 3 a 4 centímetros del esfínter anal interno. El segmento corto, que es la más frecuente, está en un 80%, y esta va a tener una afectación del recto y el sigmoide distal, que está ejemplificada aquí con la letra A. Bien, con la letra B tenemos de segmento largo, que es en segundo lugar de frecuencia, que va hasta el ángulo esplénico, representado con la letra B en esta imagen, y la total, que va a abarcar pues, desde el recto hasta la transición con el ilion terminal. En un 5 a 7% se ve esta entidad. Bien, ya entrando en materia de nuevo de diagnóstico imagenológico, tenemos primero la radiografía convencional, donde se verán datos igual específicos, como ausencia de signos inespecíficos, pero que son datos de oclusión baja, ¿vale? Como ausencia de aire distal, dilatación intestinal en el área proximal a la zona gangliónica, signo de migas de pan, y si hay datos de complicación, pues puede verse datos de neumatosis intestinal secundaria a una enterocolitis necrotizante. En esta imagen de radiografía anteroposterior en decúbito supino de abdomen, se va a identificar ausencia de aire distal, las asas se van a ver muy dilatadas y áreas radiopacas que van a alternar con otras radiotransparentes dentro del colon en relación al signo de migas de pan, perdón, en un paciente con el diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung. Bien, en el siguiente estudio, que es el colon por enema, este va a dar el diagnóstico hasta en un 70% de los casos. El dato más visto es la zona de transición, que otro dato que podemos ver es el patrón de ionización, la inversión de la relación recto sigma 1-2, la apariencia dentana festionario de la zona de transición, que es debido a las contracciones no peristálticas, un patrón adoquinado de la mucosa, la mezcla de contraste con las heces, el flujo retrógrado del contraste y retraso de subliminación en controles de 24 a 48 horas. En esta primera imagen de colon por enema en proyección oblicua izquierda, se observa marcada con la línea punteada amarilla la zona de transición entre la zona estrecha enferma y la zona dilatada. En esta otra imagen, igual de colon por enema, pero en una proyección lateral izquierda, se va a observar marcada con la flecha negra la zona de transición. También se observa un patrón de ionización. ¿Qué es el patrón de ionización? Esta es la zona de transición. ¿Qué es el patrón de ionización? Se le llama así a la pérdida de la anatomía austral anormal, debido a esta dilatación de la que ya habíamos comentado. En esta imagen, en la imagen 3, es igual un colon por enema, pero en proyección oblicua izquierda, donde se ejemplifica la inversión de la relación recto-sigma, que 1 a 2. En este caso, el sigma medía 2.8 y el recto hasta 1.2. Bien, en esta cuarta imagen es una magnificación de un colon por enema, donde marcado con las flechas blancas se identifica la apariencia dentada o festionada de la zona de transición debido a estas contracciones no peristálticas. Secundario, asimismo, también vemos como otros datos agregados un patrón de aspecto adoquinado de la mucosa. Y este es el aspecto por el cual adquiere el nombre de aspecto adoquinado, ¿vale? Me parece que a alguien se le ocurrió que se parecía. Bien, este cuadro se los dejo para que lo revisen, pero en general nos habla de la sensibilidad y especificidad de los criterios radiológicos. Los más específicos tenemos entonces las contracciones irregulares o dentadas en un 90%, en un 90, y el patrón adoquinado en un 100.
Bien, el diagnóstico histopatológico es el diagnóstico es el diagnóstico más que se utiliza para diagnosticar esta enfermedad. Tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 98%. Nosotros tenemos aquí un papel importante, ya que al realizar las mediciones vamos a indicar el lugar donde se tome la biopsia. Eh, esta, este, y bueno, al hacer las medidas también tenemos que decirle a los cirujanos la zona de afectación, la zona de transición y la zona sana. Eh, ¿Por qué necesitan ellos estos? Ya que se tienen que tomar 3 muestras por aspiración que se toman de 2 a 3 centímetros del margen anal que van a conllevar áreas que lleven mucosa y submucosa. En estas, lo que los patólogos nos van a reportar va a ser una ausencia de células ganglionares teñidas con la hematocilina y eosina y con otra tinción se va a ver la hipertrofia de las fibras nerviosas en la submucosa, ¿vale? Bien, este es un caso de nuestro Centro Médico Nacional, en el cual observamos en esta primera imagen una radiografía anteroposterior en decúbito supino de abdomen, donde se observa abundante material de residuo en colon y distensión abdominal importante, con ausencia de gas distal. Este es el mismo paciente, pero ya con el estudio de colon por enema, con técnica de Hirschsprung, donde hay paso de medio de contraste a través del recto hacia el sigma, con un patrón adoquinado. Bien, así como una estrechez que va a hacer referencia a la zona de transición y también un patrón de ionización en un paciente con un diagnóstico final de enfermedad de Hirschsprung. Bien, esas fueron las enfermedades congénitas. Como vieron, son enfermedades que vemos muy frecuentemente en la sala 8. Ahora veremos las enfermedades inflamatorias. Hablaremos primero de la colitis pseudomembranosa. De la colitis pseudomembranosa tiene como definición que es una inflamación aguda del colon causada por la liberación de una o varias toxinas producidas por la proliferación del Clostridium difficile. El Clostridium difficile tiene las siguientes características. Es un bacilo gram positivo anaerobio formador de esporas y que va a producir dos enterotoxinas que son muy importantes en la fisiopatología que enseguida veremos, que son las toxinas A y B. Bien, es una causa frecuente de diarrea nosocomial en, en 92 de cada 100.000 habitantes y extrahospitalario de 10 de cada 100.000 habitantes. Se ve sobre todo en pacientes hospitalizados con enfermedades severas. Tiene una alta tasa de recurrencia del 15 al 30% y los factores de riesgo es la alteración de la microbiota colónica anormal. Se comenta que principalmente a antibióticos, pero puede ser también a inhibidores de la bomba de protones, agentes quimioterápicos, inmunosupresores o pacientes con CUSI y Crohn. Dentro de los antibióticos, estos se van a clasificar según la frecuencia con la que causan. Aquí les dejo esta tablita para que puedan observarla con más detenimiento. Bien, la fisiopatología y el cuadro clínico. Primero, las esporas del Clostridium difficile van a llegar al ciego, donde se van a adherir, o a otras partes del colon, pero principalmente al ciego. Ahí van a producir las dos toxinas que ya habíamos hablado, que es la toxina A y la B, las cuales van a causar una producción de citocinas proinflamatorias. Estas citocinas proinflamatorias, a su vez, van a causar el aumento de la permeabilidad vascular y el reclutamiento de neutrófilos y monocitos, lo cual va a ocasionar que haya una alteración de las uniones intercelulares y epiteliales. Esta alteración en la unión va a causar la apoptosis de las células epiteliales y la producción de enzimas hidrolíticas, la cual, a su vez, va a ocasionar que los neutrófilos anteriormente reclutados migren hacia el lumen intestinal y contribuyan a la formación de las pseudomembranas,
Por lo tanto, estas van a estar formadas por neutrófilos, mucina, fibrina y restos celulares. Dentro de la clínica, esta se comenta que es inespecífica, pero sí llega a haber diarrea acuosa, fiebre, dolor abdominal, distensión abdominal y leucocitosis en la mitad, en un 50% de los casos. Bien, por radiografía convencional son datos inespecíficos, pero podemos observar, o los más comentados, es la dilatación intestinal y el engrosamiento humoral o en huellas dactilares, que es secundario al edema. Cuando hay datos de complicación, podemos observar megacolon tóxico, perforación y gas libre intraperitoneal. Bien, el segundo estudio es la tomografía computarizada, del que hablaremos. Aquí se verán datos también como engrosamiento de la pared intestinal, engrosamiento polipoide mucoso o en dedo, dilatación intestinal, signo del acordeón, heterogeneidad de la grasa pericólica, se puede observar en el 40% de los casos líquido libre peritoneal y en la mayoría de los casos un compromiso rectal. El engrosamiento de la pared va a ser circunferencial o excéntrico y este va a ser más irregular que en la enfermedad de Crohn. Bien, eh, bueno, el signo del acordeón, del que acabo de comentarles, este va a ser el engrosamiento de la pared intestinal que va a estar ah, secundario a áreas hipocoicas en su interior. Bien, perdón, hipodensas en su interior. Bien, en esta primera imagen tenemos una tomografía computarizada de abdomen en transversal con medio de contraste intravenoso y oral, donde se va a ver marcado engrosamiento de la pared en todo el colon, pero este va a ser asimétrico y también se va a ver heterogeneidad de la grasa pericólica, ¿vale? En esta segunda imagen de tomografía computarizada de abdomen en adquisición transversal con medio de contraste oral e intravenoso, se va a ver marcado engrosamiento de la pared, la cual se verá hipodensa por el edema o la inflamación del colon, con un importante realce de la mucosa por hiperemia, que esto es lo que les quería decir que era el signo del acordeón. Además, como datos agregados, se va a observar una inflamación pericólica moderada y líquido libre en un paciente con un diagnóstico de colitis pseudomembranosa. Bien, en esta tercera imagen de tomografía computarizada de abdomen en adquisición transversal con medio de contraste oral positivo, se va a observar igualmente un engrosamiento de la pared de todo el colon. Es tal el grosor o este engrosamiento que solo se puede ver material de contraste intraluminar mínimo de aspecto filiforme en su interior, que vendría a estar siendo estas áreas, y todo lo hipodenso es el engrosamiento, ¿vale? Esta material de contraste va a estar intercalado entre las paredes y va a crear también, como ya hemos visto en el pasado, la apariencia de acordeón. Como datos agregados, este paciente tiene una inflamación pericólica y líquido libre adyacente. Bien, les dejo este cuadrito para que puedan revisarlo con los datos más sensibles y específicos del engrosamiento de esta enfermedad y del engrosamiento, según el engrosamiento de la pared colónica. Bien, este es un caso de colitis pseudomembranosa de nuestro Centro Médico Nacional. Es una tomografía de abdomen en adquisición transversal y reconstrucciones coronales con medio de contraste oral positivo e intravenoso, en donde se observa extracción de la grasa mesentérica y también se muestra engrosamiento en la pared del colon de manera concéntrica y difusa con reforzamiento de la mucosa. Esta va a ser igual, el ya comentado, que va a simular el aspecto de un acordeón en relación al signo del acordeón. También se ve en este paciente el hilo con enforzamiento concéntrico asociado a una leitis y como datos asociados la presencia de líquido libre, sobre todo perihepático y periesplénico.
y también eh, a nivel de los sacos. En un paciente con un diagnóstico de colitis pseudomembranosa. Bien, la siguiente enfermedad de la que hablaremos también es una enfermedad que muy frecuente nos la piden en la guardia, que es la colitis neutropénica o tiflitis. Bien, dentro de la definición y epidemiología, tenemos que esta es una afección intramural bacteriana que condiciona un engrosamiento edematoso intramural que va a afectar principalmente al ciego. El término tiflitis se refiere o viene de la antigua palabra griega tiflos, que significa ciego, en referencia a esta escritura ciego, pues valga la redundancia que termina en un fondo de saco ciego, y que se refiere a una inflamación de una parte del cuerpo, pero este término se usa o es restringido a aquellos casos que son asociados a neutropenia, ¿vale? En general, la inflamación del ciego se conoce como ceitis, por eso también verán en algunas literaturas que la mencionan como ceitis neutropénica. Pero en general se entiende que por consenso el ceitis se usa en un paciente que no está con, en el paciente no inmunocomprometido. Igual, también otro término y que por consenso se ha definido como el más correcto es el enterocolitis neutropénica, ya que típicamente se va a originar en el ciego, pero a menudo se extiende al ilion terminal. Bien, dentro de su epidemiología más frecuente es que del 0.46% se va a ver en pacientes oncológicos pediátricos, sobre todo en tratamiento inmunosupresor. eh, en enfermedades neoplásicas hematológicas, principalmente en la leucemia, pero también puede verse en el linfoma, y es menos frecuente en tratamientos de tumores sólidos. Su mortalidad es mayor en mujeres, eh, es en un 50% y en hombres en un 28%. Secundario sobre todo a perforación intestinal y sepsis. Se ve en el contexto sobre todo de un paciente con neutropenia de menor a 1500 neutrófilos por milímetro cúbico. Bien, dentro de su fisiopatología y cuadro clínico, existen diversos factores como la inmunosupresión, el efecto tóxico de la quimioterapia, la flora microbiana intestinal alterada o infiltración de células neoplásicas. Todo esto nos va a llevar a una inflamación de la pared intestinal con posterior edema. El edema de la mucosa intestinal va a llegar o puede llegar a comprometer toda la pared intestinal, facilitando el desarrollo de hipoperfusión. Esta hipoperfusión luego va a hacer que aparezcan ulceraciones de la mucosa y hemorragia focal submucosa con posterior necrosis transmural que finalmente va a favorecer va a favorecer la translocación bacteriana con multiplicación de la misma. Y en casos no resueltos, esta multiplicación bacteriana y translocación va a provocar la perforación intestinal. De manera que se dice que los síntomas en un paciente en contexto de quimioterapia, los síntomas van a menudo a presentarse de 10 a 14 días después del inicio de la misma. Consecuentemente, según la etapa de la enfermedad en que se encuentre, podemos ver los siguientes datos clínicos. Los más comentados en un 91% es el dolor abdominal, sobre todo en el cuadrante inferior derecho, la fiebre en un 84%, la distensión abdominal en un 82%, náuseas en un 75% y diarrea sanguinolenta en un 72%. Se dice que en un paciente con neutrófilos absolutos menores de 500 milímetros cúbicos, con dolor abdominal y fiebre, es muy probable que sí curse con colitis neutropénica. Y por laboratorios se verá sangre oculta en heces y neutropenia. Bien, por frecuencia de afectación, en primer lugar, es el ciego. Esta es la porción que más se ve afectada debido a su distensibilidad y flujo sanguíneo limitado. En segundo lugar, le siguen el colon ascendente, en tercer lugar, el colon descendente y en cuarto lugar, el ilion y otras partes del intestino delgado. Bien, ya entrando al diagnóstico imagenológico,
Por radiografía se verán datos inespecíficos como dilatación del ciego y colon ascendente debido a líquido o gas intraluminal, niveles hidroaéreos, borramiento del músculo psoas derecho, edema interasa y en caso de complicación, neumatosis intestinal debido a perforación. En esta imagen de radiografía anteroposterior de abdomen y en bipedestación se ven múltiples niveles hidroaéreos, sobre todo en el abdomen izquierdo, en un paciente con diagnóstico de colon neutropénico. Bien, dentro del ultrasonido, el principal dato que veremos es un engrosamiento de la pared intestinal mayor a 4 milímetros, sobre todo en el hilo terminal, ciego y colon ascendente. Otros datos que veremos será un aumento de la cogenicidad de la grasa pericecal, hipocinesia o acinesia, hipocogenicidad de la pared intestinal engrosada y el ultrasonido Doppler hipervascularidad de la mucosa o de la pared intestinal. Puse esta imagen porque es importante reconocer cómo se ve la pared intestinal en el ultrasonido, ¿vale? Eh, como todos sabemos, el tubo digestivo tiene cuatro capas, ¿no? La mucosa, que tiene la capa muscular de la mucosa, la submucosa, en segundo lugar, en tercer lugar la muscular propia y en cuarto la serosa. Con fines ecográficos se suelen dividir en psicocapas con su correspondiente aspecto. Estas psicocapas son primero la interfase de la mucosa superficial con el contenido luminal, segundo la mucosa profunda que incluye la muscular de la mucosa, tercero la submucosa, cuarto la muscular propia y cinco la serosa. Y este tiene una representación ecográfica. La primera capa se va hiper, la segunda hipo, la tercera hiper, la cuarta hipo y la quinta hiper, ¿vale? Y es así como se observarían. Eh, en esta imagen vamos a ejemplificar lo dicho de una manera fácil de recordar, es que las capas musculares, es decir, la muscular mucosae y la muscular propia se verán hipo, es decir, la interfaz de la mucosa se verá hiper. Luego sigue el hipo, que es la muscular mucosae, luego la submucosa, que se verá hiper, y luego la muscular propia, que se verá hipo, y por último la serosa, que se verá hiper. Esto nos va a ser útil para delimitar o saber qué es lo que tenemos que medir, ¿vale? Como en este paciente se ve, bueno, es un ultrasonido en escala de grises con transductor lineal, donde se está midiendo el grosor de la pared a nivel del colon descendente, el cual mide hasta 6 milímetros en relación a un paciente con tiflitis. Y en este mismo paciente, pero a nivel del sigmoides, se observa un engrosamiento de hasta 6.3. Bien, por tomografía, los principales datos que veremos será pues un engrosamiento de la pared, sobre todo del ciego, el colon ascendente de anilio, la grasa pericecal se verá estriada, se puede ver líquido pericolónico, neumatosis intestinal, en datos si hay datos de complicación, y al contraste se verá un realce heterogéneo de la pared distal. En esta primera imagen tenemos una tomografía computarizada transversal simple de abdomen marcada con las puntas de flechas se va a ver un engrosamiento del ciego, con una adyacente extracción de la grasa mesentérica, pericecal y líquido libre agregado, pericolónico, en un paciente con diagnóstico de tiflitis. En esta segunda imagen de tomografía computarizada transversal con medio de contraste de abdomen, se observa a nivel del ciego un aumento del grosor de la pared con realce nodular heterogéneo, que va a estar asociado a una extracción de la grasa pericolónica. Les dejo esta tablita para que comparen los dos estudios más utilizados, la tomografía de abdomen contrastada y la ecografía de abdomen. En general se dice que la estabilidad hemodinámica del paciente va a ser de suma importancia para escoger la modalidad, de manera que los pacientes que son capaces de tolerar el transporte a la exploración por tomografía computarizada se van a beneficiar mejor de esta, y los pacientes que no soporten este transporte pues se van a beneficiar mejor con la ecografía de abdomen. Bien, la siguiente de la que hablaremos es de la colitis ulcerosa crónica inespecífica o CUSI, dentro de las enfermedades inflamatorias del colon.
Como definición tenemos que es una enfermedad inflamatoria recurrente con afectación circunferencial, no interrumpido y simétrica de la mucosa y la submucosa colorectal. Afecta más frecuente al ciego y en sigmoides en un 95%. Se ve más en países industrializados y áreas urbanas con una incidencia del 70 a 150 cada 100.000 habitantes. Dos picos de 15 a los 30 años y de los 50 a los 70 años. La relación hombre-mujer es prácticamente la misma y aquí el tabaquismo es un factor protector. Lo veremos más adelante, pero a diferencia de la enfermedad de Crohn, que es su principal diferencial, esta es la colitis ulcerosa suele limitarse a la mucosa y la submucosa, y la enfermedad de Crohn es una enfermedad transmural. Bien, la fisiopatología se ve, bueno, son individuos genéticamente predispuestos a los cuales los factores inmunológicos y ambientales se van a juntar para provocar una respuesta inmunológica desregulada al microbioma intestinal, lo cual va a condicionar que la barrera epitelial tenga defectos y que haya presencia de autoanticuerpos contra coronocitos, que estos van a producir la respuesta inflamatoria sea sostenida y con posterior va a haber una disbiosis. La disbiosis es el desbalance del equilibrio microbiano de la microbiota normal. Por último, todo esto va a conllevar a que se ocasione la lesión en la integridad de la mucosa y de la submucosa. Bien, el cuadro clínico se divide en dos datos, los intestinales y los extraintestinales. Los intestinales más comentados es la diarrea sanguinolenta, meteorismo, pérdida de peso, distensión y dolor abdominal y tenesmo. De los extraintestinales se encuentran en cerca del 25% de los pacientes. Se comentan los datos, bueno, clínica articular en un 16 a 25% de los pacientes, dermatológicas, oculares, hepatobiliares y pulmonares. Se dice que entre las principales asociaciones es con la colangitis esclerosante primaria. En un 70 a 80% de los pacientes con esta enfermedad van a desarrollar eh, eh, la colitis ulcerosa crónica específica. Bien, la clasificación que se usa es la clasificación de Montreal. Esta es una clasificación que se hace de acuerdo a su distribución. La primera es la proctitis, que es la más común y va en un 30-60% de los pacientes, que va a haber una afectación limitada al recto, ¿vale? Luego sigue la colitis, la llamada colitis izquierda, donde hay una afectación limitada a la porción del colon distal a la flexura esplénica. Y en tercer lugar, y la última, es la de distribución extensa, también se le conoce como pancolitis. Bien, dentro de los datos imagenológicos tenemos primero el estudio de colon por enema. Los datos que aquí veremos será la apariencia granular de la mucosa, úlceras en botón de camisa, si hay datos de cronicidad, pseudopólipos, el llamado tubería de plomo, que es la unión de tres datos, que es la de eustración, el acortamiento del colon y el estrechamiento luminal. Y otro dato de cronicidad es la ileitis retrógrada. En este estudio de colon por enema, que es una magnificación, tenemos una apariencia granular de la mucosa que está señalada con la flecha verde. La traducción de esta apariencia granular es que son defectos epiteliales que no van a superar la musculares de la mucosa en pacientes con colitis ulcerosa activa. En esta segunda imagen tenemos una magnificación de un colon por enema con múltiples depósitos de contraste marcados con la flecha verde en relación con úlceras en morfología de botón de camisa. Se hizo la descripción de esta morfología en base a los botones de camisa antiguos, ¿vale? Y su traducción es la de úlceras socavadas con extensión hasta la submucosa en pacientes con enfermedad activa. Bueno, el otro dato que hemos comentado, pero ya que está más relacionado hacia una enfermedad crónica, tenemos los pseudopólipos. En esta imagen de una magnificación de un colon por enema, se observan múltiples defectos de llenado en relación a pseudopólipos que van a asociar un patrón granular de la mucosa. Los pseudopólipos entonces se
su traducción es que son islotes de mucosa residual que van a estar frente a extensas áreas despojadas de mucosa ulceradas. Como ya lo comenté, esto se verá en pacientes con enfermedad crónica. Y en un en esta imagen, igual es un colon por enema con opacificación de todos sus segmentos, donde se observa la llamada signo de tubería de plomo. Este signo como ya dije, se va a deber a una deaustración, como pueden ver no se ven las austras, y a un estrechamiento luminal, ¿vale? Eh, el signo de la tubería de plomo son datos indicativos de enfermedad crónica y es debido a la fibrosis y engrosamiento parietal. Bien, por tomografía se verán datos similares al colon por enema, pero aquí el que cobra un poco más de visualización o de importancia es el engrosamiento de la pared, lo cual va a ser simétrico, circunferencial, contiguo y ascendente. ¿Vale? Habrá otros signos que son el signo del halo de grasa, el signo de los pseudopólipos que ya se habían comentado y la extracción de grasa perirectal. El signo del halo de grasa se va a ver en datos en casos crónicos, de donde se va a, o su significado es que va a haber un depósito de la grasa en la submucosa, particularmente en el recto. También en esta región, en el recto, se verá otro signo que habla de la cronicidad, que es el depósito extramural de la grasa, que va a provocar un engrosamiento de la grasa perirectal y un ensanchamiento del espacio presacro. Bien, en esta imagen observamos una tomografía computarizada en reconstrucción coronal de abdomen con medio de contraste oral positivo intravenoso, en el cual se observa el cual se observaba desde el colon, en el colon, desde el ano hasta el ciego, sus paredes engrosadas, con una pérdida de la obstrucción habitual y una disminución de su luz, como podemos ver aquí en el colon descendente. ¿Vale? Esto en relación al signo de tubería de plomo en un paciente con CUSI de larga evolución. En esta segunda imagen de tomografía computarizada transversal de abdomen con medio contraste oral positivo e intravenoso, se observa la pared del sigmoide engrosada y las arterias mesentéricas hiperémicas que están representadas con las puntas de flecha y que van a aparecer como puntos hiperdensos junto a la pared externa del colon. Esto indica o es indicativo de una enfermedad activa en una mujer de 34 años con colitis ulcerosa. Bien, en este estudio de tomografía computarizada simple transversal de abdomen se va a mostrar con la flecha el signo del halo submucoso, que es, como ya les había comentado, grasa dentro del recto. Y con los asteriscos se va a ver el signo de la extracción grasa perirectal, ¿vale? En un paciente con diagnóstico de colitis ulcerosa de larga evolución. Y les dejo estos cuadritos que es para que los tengan a la mano para hacer su principal diagnóstico diferencial del CUSI, que es con la enfermedad de Crohn. En este cuadrito hablo de la localización, su diferenciación macroscópica, microscópica, de la clínica, sus complicaciones y sus entidades asociadas, así como del tratamiento. Y esta es como una diferenciación visual entre una y otra. También se las dejo para que la tengan a la mano. Bien, este es un caso de nuestro Centro Médico Nacional, donde se ven dos imágenes de colon por enema, dos imágenes de magnificación de colon por enema, con múltiples depósitos de contraste rodeados de áreas radiotransparentes que corresponden a múltiples úlceras a nivel del colon, características del CUSI. Bien, hablaré también ahora de la colitis isquémica. Este es el resultado del compromiso al flujo vascular del colon debido a una hipoperfusión o estados isquémicos. Eh, su, Tiene una incidencia de 25 en cada 100.000 habitantes, siendo más frecuente en mujeres. Más del 85% son en mayores de 65 años y tiene una mortalidad general del 22%. Como antecedentes tiene la enfermedad cardiovascular y estados de hipercoagulabilidad.
Se ve sobre todo en pacientes mayores de 60 años y donde la causa suele ser una enfermedad aterosclerótica o estados de bajo flujo. Es raro en personas más jóvenes, donde si llegamos a verla, es más probable que esté relacionado con vasculitis o estados de hipercoagulabilidad. Bien, dentro de su fisiopatología, bueno, como todos sabemos, el colon está irrigado principalmente por la arteria mesentérica superior, que irriga parte del colon, el colon derecho, desde el ciego hasta el ángulo esplénico, ¿vale? Y en segundo punto, por la arteria mesentérica inferior, que irriga el colon izquierdo desde el ángulo esplénico hasta el recto. Pero existen las llamadas áreas limítrofes. Estas son áreas que son vulnerables a la isquemia, ya que reciben ramas distales de dos grandes arterias. En este caso, son de la mesentérica superior y de la inferior en el ángulo esplénico. Y el otra área limítrofe es a nivel del sigmoides, ¿vale? Pero aquí las áreas distales que van a irrigar es la mesentérica inferior y la hipogástrica, ¿vale? De manera que estas dos áreas tienden a producir, más bien, tienden a ser vulnerables, ¿vale? Durante momentos de hipoperfusión isquémica, ya que estas regiones, al estar irrigadas por ramas distales, pueden o no les llega suficiente aporte sanguíneo. Mientras que si existe una isquemia de todo el colon, eh, se dice que entonces la oclusión aguda probablemente sea de una arteria principal, ya sea de la mesentérica superior o de la mesentérica inferior. ¿Vale? A esta área limítrofe en el ángulo esplénico se le conoce como el punto de Griffiths, perdón, y esta área limítrofe se le conoce como, de la unión rectosigmoidea, perdón, se le conoce como el punto de Sudeck. De manera que los lugares más frecuentemente afectados será el sigma en un 69%, el colon descendente en un 58% y el colon transverso, sobre todo cercano a la flexura esplénica, ¿vale? En un tercer lugar. Y este es el punto de Griffiths y este es el punto de Sussek. Bien, dentro de la etiología se dividen en oclusivas y no oclusivas. Las oclusivas sí son debidas a trombos, lesiones ateroscleróticas, ligadura accidental, vólvulos, hernias y tumores. Y no oclusivas sí es debido a estados de baja perfusión, hemorragia, diabetes, vasculitis, drogas, entre otras. Y les dejo este cuadrito para que revisen los factores que predisponen a la aparición de una colitis isquémica. Su cuadro clínico principal es un dolor abdominal, el 75% en el abdomen izquierdo. Otros datos que asocia son rectorragia, hematoquesia, náuseas, vómitos y si hay perforación, peritonitis. Bien, dentro del diagnóstico por imagen, vemos la radiografía convencional, donde se verá el colon moderado. Los datos principales que veremos será el colon moderadamente dilatado, su pérdida de sustracción, engrosamiento de la pared y en el 20% de los casos las típicas impresiones eh, dactilares. Estas impresiones dactilares van a reflejar la presencia de edema y hemorragia submucosa de la pared del colon. Si hay datos de complicación, o más bien, si hay datos de complicación, se puede ver neumatosis intestinal o neumoperitoneo. La presencia de estas sugiere un pronóstico malo. También se puede observar gas en el territorio venoso portal. Bien, en esta radiografía, bueno, se trata de una magnificación de una radiografía abdomen donde se observa el colon marcadamente dilatado con pérdida de la obstrucción y engrosamiento de su pared, la cual está indicado con las flechas. Bien, y aquí, eh, este es un colon por enema. Aquí este se hace con técnica de doble contraste, donde se verán también las impresiones dactilares o el signo de la huella de dedo, ¿vale? También se puede ver la forma de sierra del borde externo del colon y en datos de cronicidad, estenosis con dilatación proximal. Ok, en esta estudio de colon por enema, con magnificación se observa un festionamiento de la pared intestinal en relación al signo de la huella de dedo, que como ya les había comentado, este signo es visible tanto en la radiografía simple de abdomen como en el estudio varietado.
y es debido al ya comentado edema intramural. Ok, ya por ultrasonido veremos como principales datos. Bueno, este estudio está limitado debido a los gases propios del intestino, ¿vale? Pero los principales datos que podemos ver es un engrosamiento de la pared. Será moderado si es de 6 a 12 milímetros, será grave si es mayor de 12 milímetros, se verá la pared hipoecoica por el edema, el peristaltismo va a estar reducido y el Doppler color, el flujo va a estar débil o ausente. Otros datos, si hay complicaciones, pues será áreas de mayor ecogenicidad si hay hemorragia y focos ecogénicos son tus sombras si hay gas intramolar. Intramoral, perdón. Ah, ok, y este pues es el mismo paciente, pero con la aplicación de Doppler Poder, donde podemos ver que hay un gran edema de la pared del colon y que la aplicación de este tiene un flujo disminuido. Bien, por tomografía computarizada, idealmente esta se prefiere en fase arterial, ¿vale? La pared se verá, los datos que veremos será un engrosamiento de la pared simétrico y circunferencial, un aumento de los pliegues, el signo del halo del edema mucoso, cambios inflamatorios en la grasa pericólica y si hay complicación, neumatosis. La pared puede mostrar ya sea una atenuación baja si hay edema o una atenuación alta que ya indicaría datos de hemorragia intramural. También la tomografía nos puede ser útil ya que a menudo puede demostrar un trombo dentro de los vasos espláncnicos. Eh, También si hay datos de neumatosis en los vasos mesentéricos o en la vena porta, vasoquímica, necrosis. En este estudio de tomografía computarizada transversal de abdomen con medio de contraste oral e intravenoso se observa un marcado con las flechas un engrosamiento difuso de baja atenuación e igualmente de este lado se observa el signo del halo. En esta segunda imagen de tomografía computada transversal de abdomen con medio de contraste oral e intravenoso se identifica engrosamiento focal del segmento colónico descendente en relación a una colitis isquémica y que está marcada con las flechas blancas. Bien, ahora pasaremos al último subtema, que es la enfermedad diverticular. Primero, definir divertículo. El divertículo es una protrusión en forma de saco que se deriva de algunas estructuras, principalmente vísceras huecas. Tenemos dos tipos de divertículos. Los divertículos verdaderos, que a- va a estar afectado todas las capas, y los falsos, o pseudodivertículos, donde va a haber solo la afectación bueno, va a estar afectada la submucosa y la submucosa debido a un defecto de la muscular y la serosa, como podemos ver en esta imagen. Bien, la enfermedad diverticular es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de pseudodivertículos en el colon. Hay tres términos que hay que diferenciar y hay que definir, ¿vale? Primero, la diverticulosis, que es la presencia sintomática de divertículos en el colon. Luego, la enfermedad diverticular, que es la presencia sintomática de divertículos en el colon. La diverticulosis era asintomática. Y luego la diverticulitis, que ya es una enfermedad diverticular complicada con un proceso inflamatorio o con datos de hemorragia o colitis segmentaria. Y este cuadrito está muy bonito porque ejemplifica esas tres definiciones. Si tenemos presencia de divertículos pero con síntomas ausentes, estaremos ante una diverticulosis. Si tenemos presencia de divertículos pero con síntomas presentes, estaremos ante la presencia de una enfermedad diverticular sintomática. Si no tiene complicaciones, será una enfermedad diverticular sintomática no complicada. O si sí tiene complicaciones, será una enfermedad diverticular complicada que puede conllevar a estos cuatro tipos, ya sea una diverticulitis aguda complicada, o hemorragia diverticular o colitis segmentaria. A su vez, la diverticulitis aguda complicada se puede asociar con abscesos, perforación, fístula o estenosis.
Bien, ya hablando de la fisiopatología, diremos que los divertículos se generan en los puntos más débiles que tiene la pared del colon, que estos puntos débiles es el lugar donde los vasos sanguíneos, es decir, los vasos rectos, atraviesan la muscular, que están ejemplificados aquí, ¿vale? Es en este punto donde la mucosa y la mucosa van a protruir para formar los pseudodivertículos. Anatómicamente van a aparecer entre las tenias mesentérica y antimesentérica, siendo más comunes en el sigmoides. Eh, Se cree que están relacionados con el aumento de la presión intraluminal que puede ser resultado de un volumen bajo de las heces. Y entre los principales factores de riesgo tenemos la motilidad colónica normal, la dieta baja en fibra y alta en carnes rojas y grasas, sedentarismo, obesidad y tabaquismo. Eh, y esta es una imagen macroscópica de cómo se observan los pseudodivertículos en el colon. Bien, la diverticulitis se va a producir y llamaremos diverticulitis o se producirá cuando esta va a ser resultado de la obstrucción del cuello del divertículo con la consiguiente inflamación y perforación e infección, ¿vale? Bien, dentro de la epidemiología se dice que entre mayor edad hay mayor probabilidad de tener divertículos, en un 65% mayores de 80 años y en un 35% mayores de 60 años. Los sitios más frecuentemente afectados es el sigmoides en primer lugar en un 80%. Esto tiene sentido ya que es el segmento con menor diámetro y menor radio en su luz y que también tiene mayor presión en el colon. En segundo lugar, el colon descendente, en tercero el transverso y el cuarto el ascendente. El 4 a 10% de los pacientes van a debutar como una enfermedad diverticular complicada. Se dice que es más frecuente en mujeres si hablamos de pacientes mayores de 50 años y en hombres si hablamos de pacientes menores de 50 años. Bien, tenemos el cuadro clínico, si hablamos de será dependiendo si hablamos de una enfermedad no complicada o una enfermedad complicada. De la no complicada, los que más se han reportado es dolor abdominal, distensión abdominal y cambios del hábito intestinal. Y de la complicada, hablaremos si es una diverticulitis aguda. Los más comentados son dolor abdominal intenso en fosa ilíaca izquierda, distensión, fiebre, leucocitosis y cambio del hábito intestinal. Y si es una diverticulitis aguda complicada, pues va a estar ya en relación a esa complicación. Si es abscesos peridiverticulares, perforación, fístulas, hemorragia diverticular o colitis segmentaria. Bien, ya dentro de los datos imagenológicos, pues vamos a hablar primero de la enfermedad articular no complicada, ¿ok? Pues por ultrasonido veremos imágenes oculares llenas de gas provenientes del colon. En este estudio de ultrasonido en escala de grises en modo B, con transductor lineal, vemos marcado con la flecha negra una imagen sacular heterogénea de promedio hiperecogénico central, la cual se encuentra rodeada por un halo hipoecogénico adyacente a la pared del colon en relación a una diverticulosis. El colon por enema pues se verá depósito de contraste de morfología sacular, oval o redondeada, de cuello corto que se proyectan por fuera de la luz intestinal. En este estudio de colon por enema con doble contraste se observan múltiples depósitos de contraste de morfología sacular y cuello estrecho de predominio en el sigmoide, de predominio en el sigmoides y en el colon ascendente en un paciente con enfermedad diverticular. Y por tomografía, pues se verá la presencia de elementos saculares dependientes de la pared del colon. También se puede ver engrosamiento de la pared colónica mayor de 4 milímetros y pues debe haber ausencia de abscesos, fístulas o perforaciones. Este es un estudio de tomografía de abdomen en adquisición transversal contrastada con ventana para tejidos blandos donde se observa encerrado con el óvalo amarillo múltiples lesiones de morfología sacular isodensas a aire en la pared del colon sigmoides en relación con divertículos, así como un engrosamiento de la pared colónica. Bien, ya hablando de la diverticulitis por ultrasonido, vamos a observar imágenes saculares hiperecogénicas con halo hipocogénico diverticular, peridiverticular, en relación a la grasa hiperecogénica adyacente, que nos va a hablar de que está cruzando con un proceso inflamatorio.
También podemos ver engrosamiento humoral colónico mayor de 4 milímetros, el cual se verá hipoecogénico, la hiperecogenicidad de la grasa periverticular, puede inclusive tener fecalitos, que se va a ver con una imagen hiperecogénica con sombra posterior. Y si hay datos, si está complicada, pues los signos que ya conocemos de complicación para un absceso, perforación o fístula. En este estudio de ultrasonido de escala de grises con el modo B con transducción lineal, se observa una imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior en, asociado a una imagen sacular de con pericogenicidad peridiverticular, ¿vale? Esta imagen marcada con la flecha negra, con la flecha amarilla, se va a encontrar dentro del divertículo y va a ser alusión o nos va a representar que hay una inflamación del divertículo. El colon por enema se comenta que este no es recomendable en los episodios agudos por el riesgo de perforación al incrementar la presión interluminal. De hecho, se dice que el enema por esta es que está el enema el colon por enema de doble contraste está absolutamente contraindicado, ¿vale? Si se llega a hacer, entre los datos que podemos encontrar es estenosis segmentaria, distorsión de pliegues caustrales, imagen en doble carril. La imagen en doble carril consiste en un trayecto fistuloso intramural que es paralelo a la luz del colon. También puede haber extravasación extraluminal del contraste si hay perforación o fístulas. En esta imagen de colon por enema se observa una disminución del diámetro de la luz del sigma con un borramiento de sus contornos asociado a imágenes diverticulares desplazadas en un proceso inflamatorio de diverticulitis. Bien, la tomografía computarizada es la modalidad de elección para el diagnóstico y la estadificación de la diverticulitis colónica. Se dice que tiene una sensibilidad del 94 y una especificidad del 94% y una especificidad del 99%. Para hablar de enfermedad diverticular complicada, se utiliza por tomografía, se utiliza las escalas de Hinchey y escalas de Hinchey modificada. ¿Vale? La escala original de Hinchey se ha adaptado y modificado de diversas formas desde su descripción original y es útil y estas escalas son útiles también para delinear las etapas sucesivas de gravedad. La clásica lo divide en cuatro tipos, ¿no? El tipo 1, la Hinchey tipo 1 es un absceso pericólico o flegmón. La tipo 2 ya tiene un absceso pélvico o intraabdominal o retroperitoneal. La tipo 3 tiene una peritonitis purulenta generalizada y la tipo 4 peritonitis fecal generalizada. La Hinchey modificada por Wasbury agrega la tipo 0 que es una diverticulitis clínica leve. La tipo 1 la divide en A y B. La A, una inflamación pericólica confinada o flegmón. La 1B, si hay un absceso pericólico o mesocólico. Y la tipo 2, si hay un absceso pélvico, intraabdominal, distante o retroperitoneal. Y la tipo 3, si hay una peritonitis purulenta generalizada. Y la 4, si hay una peritonitis fecal generalizada. Y esta es otra modificada, ¿vale? Se las dejo para que revisen, pero eh, las características son muy parecidas a las pasadas. Bien, vamos a hablar de los datos, pero qué mejor que representándolos con imágenes. Tenemos la tipo 1A primero, que es una inflamación pericólica confinada. Aquí tenemos un estudio de tomografía de abdomen en adquisición transversal contrastada, donde se observa encerrado con los círculos verdes un engrosamiento de la pared del colon sigmoides asociado a lesiones de morfología sacular isodensas a aire en la pared del mismo, así como extracción de la grasa pelicólica, ¿vale? En relación a una diverticulitis grado 1A de la clasificación de Hinchey modificada. Bien, en esta otra imagen es el tipo 1B, que es un absceso pericólico o mesocólico. Aquí tenemos una tomografía computada de abdomen en adquisición transversal con medio de contraste intravenoso, donde se observa encerrado con el círculo verde una imagen hipodensa de morfología ovalada
de contenido heterogéneo a expensas de pequeñas áreas hiperdensas en su interior, situado en la región pericólica, en relación a un absceso, el cual está asociado a múltiples imágenes de morfología celular isodensas a aire en la pared del colon, así como extracción de la grasa pericólica en relación a una diverticulitis tipo 1B de la clasificación de Hinchey modificada. Bien, este es el tipo 2, que es un absceso pélvico intraabdominal distante o retroperitoneal. Este es un estudio de tomografía de abdomen de adquisición transversal con medio de contraste intravenoso donde se observa remarcado con las flechas verdes a nivel pélvico una lesión ovalada de bordes bien definidos de contenido heterogéneo debido a un nivel hidroaéreo interior situada a nivel pélvico, como ya lo comenté, y que se encuentra adyacente al colon sigmoides, que se encuentra con marcado engrosamiento en su pared en relación a un absceso en relación a un absceso que está complicado por una diverticulitis, ¿vale? También se observa extracción de la grasa pelicólica. Esta es una diverticulitis tipo 2 de Hinchey modificada. Bien, ya dentro del tipo 3, que es una peritonitis purulenta generalizada, tenemos una tomografía computarizada coronal con medio de contraste de abdomen, en la que se observa en la pared de la porción visible del colon múltiples imágenes oculares de contenido isodenso a aire, donde también se logra observar un engrosamiento de ella. Y con las flechas verdes se señala abundante líquido libre en todos los espacios peritoneales en relación a una diverticulitis tipo 3 de la clasificación de Hinchey modificada. Y ya por último, la tipo 4 es una peritonitis fecal generalizada. Tenemos una tomografía computarizada transversal contrastada de abdomen, donde se observa dentro del óvalo verde múltiples imágenes saculares de contenido denso a aire y señalado con las flechas verdes abundante líquido libre en relación a una diverticulitis tipo 4 de la clasificación de Hinchey modificada. Les dejo mis conclusiones, por cuestiones de tiempo los puedan leer, y la bibliografía, y les agradezco mucho. Gracias.